A ver. Pero la leyeron, pues, ¿sabe más o menos de qué se trata? Sí, sí, claro, sí, sí. Bien. Bueno, entonces teníamos N personas ricas y M compañías, que es a la 4 las 2, y a uno le decían cada una de las personas ricas a cuáles compañías como podría comprar o le gustaría comprar. Entonces, si uno eh, hace como el dibujito del problema, pues uno tendría acá, digamos, las N personas ricas y M compañías. Y lo que le pasan a uno en el input es cada una de estas personas a cuáles compañías le gustaría comprar. Y la vaina es que a uno le dicen que, a ver, cambiemos un poquito este dibujo, que lo que uno quiere es que, que la mayor cantidad de compañías posibles sean compradas. Y que cada una de estas personas solo puede comprar una. Entonces, ¿eso qué es? Un matching. ¿Cierto? Yo necesito eh, hacer una asignación entre las personas y las compañías y que se maximice la cantidad de compañías que se compran. Entonces, no sé, por ejemplo, acá esta que está, que solo la puede comprar una persona, pues es el que la compra. Esta que solo puede comprar una persona, también toca que la compre él. Ahora, por ejemplo, esta ya quedó con un solo comprador y esta tú lo puede comprar cualquiera de los dos. Esta ya queda vacía, por ejemplo, si toca el máximo matching sería 4. Entonces, ¿cuántas compañías quedarían sin comprar? Es una. ¿Cierto? O sea, m menos el máximo matching. Sí, se entiende, ¿cierto? Sí, sí, gracias, compa. Bien. ¿Y uno cómo programa esto entonces? ¿Quién sabe? Que no está hablando yo todo el tiempo, hablan ustedes también un poquito, que pereza hablar uno todo el tiempo solo. Vas al manual y consigues máximo matching. Pues o te lo puedes saber, pero qué vuelta. Con el manual, sí, bien, pero después, ¿y en qué parte del manual? ¿Cómo llama el algoritmo? Ok, Ah, está en la parte de flujos y se llama maximum bit party matching. sí, sí, pues, supongo que sí. Yo lo que hago es que, pues, también para que entiendan un poquito que es bacano, también entender un poquito, pues obvio sí es usar el manual y ya, pero lo que uno hace es que en realidad se resuelve como max flow. Acá hay una fuente, sumidero, uno le envía uno de flujo a, a todos los de la izquierda, desde el source, de la izquierda es en realidad lo que uno quiera, y acá también le saca uno de flujo
así con flechitas, ¿cierto? Acá puede, pues, sí, capacidad de una de estas aristas. Acá lo mismo, con dirección pues a la derecha con uno. Y acá también lo mismo, todas las aristas a la misma dirección como decía T, con uno. Y entonces uno está garantizado con este uno, con estos unos de acá, que cada persona solo puede comprar una compañía, que es esa unidad de flujo que puede tirar por ahí. Y con estos unos de acá está garantizando que cada compañía solo la puede comprar una persona, ¿sí? Porque si a mí me llegan varias personas, que por acá solo puede pasar una persona, que es la que me compró a mí. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el Max Flow, que acá es un Dinich, que si quieren pueden mirar el manual de Cano, ahorita se los mando. Pues nada, es crear el Dinich, el tamaño pues, que uno quiere, poner cuál es el S, cuál es el T, pensar en cómo va a indexar esto acá, pues, por ejemplo, este de 0 a n-1, y esto acá de n a n más m menos 1, algo así puede ser, es fácil, que se sea n más m, que se sea n más m más 1, eso es lo que ya hice, pues. Y ya tira uno todas estas aristas, después todas estas, después todas estas otras. ¿Cierto? Todas las que van del S a uno de los primeritos, todas las que van de los de la derecha a T, y el grafo que hay que leer. Y la respuesta pues es el M menos el max flow. ¿Se entiende? Sí, sí, sí entiendo. Lo que pasa es que no conocía el algoritmo. Entonces, Ah, ya. Pero nosotros tiramos Max Flow y como que no nos pasaba en tiempo, entonces nos tocó poner como unas líneas más de para Eh, optimizarlo. Voy a poner acá lo de ustedes. Ustedes que estaban usando ese mismo de niche. No, Ah, hay que usar Dinich. ¿qué es eso? ¿Qué es ese algoritmo que ustedes usan tan raro? Es literalmente buscamos Max Bipartite Matching de se llama Max Bipartite Matching del manual de Cano. Bueno, pues aparentemente es más rápido el Dinich. Ah, ok. Porque, por ejemplo, a ver ustedes que tuvieron que hacer trampita acá con esto, a lo que estaba diciendo, les pasó en 300. Mientras que el que yo puse sin las líneas esas raras me daba 60. Entonces, sí, por lo general el Dinich es como lo más rápido. Y yo tampoco soy pues muy experto, pero acá está todo lo que uno necesita. Aunque yo lo borré. Ah, no, no, sí, acá está todo emputado en mi code. Por los comentarios. Pero por lo general uno cuando sabe usar el DNIC bien, tiene para hacer esos problemas de flujos. ¿Alguna pregunta más de este problema? No, pero había un problema, creo que en la semifinal de Ruta N similar a ese, en el que hay que matchar unos electrónicos con, ¿cómo se llama eso? Como una fuente de poder. Y lo variaban un poco con el que le me podía meter a una extensión a uno, y eso era como dos espacios más. Ujú. Creo que salió en la Sí, semifinal. ¡Mayra! ese problema
eh, es muy bacano. Es ya, digamos, una versión más difícil de este que acabamos de hacer. Este es muy básico porque es literal usar el manual, ¿sí? También acá en el código no hacen nada, solo leer y ya, y crear las aristas. Cambio el que está diciendo Snyder es un poquito más pro. Si quieren se los cuento un momentico, pues que ya hablamos de esto. En ese problema, a uno le dan como el mismo dibujo, digamos. Le dicen que hay como unos enchufes y unos, pues como unos huequitos donde uno enchufa cosas y unos enchufes. Una mierda así, pues. Y le dicen que hay unos que son compatibles con otros, ¿cierto? Que hay unos de los de acá que son compatibles con los del otro lado, pues hay dos grupitos, hay unos de estos que encajan. Entonces, si la pregunta fuera cuál es la mayor cantidad de enchufes que puedo conectar, pues ya saben, MaxFlow o máximo Party Matching, pues y listo. Pero en el problema de ruta N, lo que decían era que uno podía como coger alguno de estos. A ver, digamos, hagamos un ejemplo más chimba. Hagámosle que acá, que este no se puede conectar estos dos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tiro el matching, como estos dos de abajo solo tienen una opción, pues solo puedo coger uno de los dos. Pero el problema, a uno le permitía agarrar alguno de estos de la izquierda y copiarlo, como, como comprarlo otra vez, digamos, pues inventarse otro igualito. ¿Y qué quiere decir igualito? Que tenga las mismas conexiones. Por ejemplo, este y este. Ese podría ser el que yo copio, pues. ¿Y qué pasa si yo lo copio? Que ya puedo tener un matching más grande, porque de acá ya puedo coger estos dos. Y acá arriba, pues ya hago lo que iba a hacer, lo que era el máximo matching, entonces ya puedo coger todos, por ejemplo. Ya puedo hacer que la respuesta de 6. Mientras que sin copiar nodos, la respuesta es 5. Entonces a uno le dicen que no son. ¿Cómo? Si uno podía copiar los nodos que quisiera o le daban un K. No, uno le decían que solo podía copiar una vez. Eh, y creo que los que copiaba uno eran los de la izquierda, pues, uno de los dos lados, pues, no los enchufes, sino los conectores, algo así. Y claro, jodido el problema, que si uno hacía como el fuerza bruta con el Dinich, que era ensayarlos todos, ¿cierto? Coger nodo por nodo y copiarlo así como copié este yo acá y tirar al MaxFlow. Y después volver a hacer eso para este nodo. Hacer toda la red, ponerlo dos veces, tirar al MaxFlow. Después así, y eso ya la complejidad, no me acuerdo de los tamaños exactos, pues, pero Eso era estaba, TLE. estaba Sí, configurada para que era TL, sí. sí, porque eso fue lo primero que nos ocurrió y pues ya sabíamos que no iba a pasar en tiempo. Sí, si uno le calculaba la complejidad y pues en una calculadora también daba pues que daba time limit, que yo me acuerdo que nosotros revisamos. Y entonces tocaba hacer algo más pro. Eh, ¿Qué tocaba hacer? Pues a ver, resulta que este algoritmo del MaxFlow es un algoritmo como incremental, en el sentido de que uno arranca con un flujo igual a cero y lo va subiendo. Iteración a iteración va tratando de mandar más flujo, buscando caminos de aumento.
Esos caminos de aumento son básicamente lo que todavía queda pues, en la red por saturada y un poquito más, pues el algoritmo es un poquito más complejo. Pero lo importante de entender es que, por ejemplo, si yo tengo estas redes del Maximum Bitpartite Matching, donde yo le mando uno de flujo acá a todo el mundo desde ese. ¿Cómo va a ir aumentando el max flow durante el algoritmo? Pues primero va a ser 0, después va a ser 1, después va a ser 2, después va a ser 3, hasta que en un momento llegue al máximo matching y ahí va a parar. Y eso como se va a ver más o menos así como gráficamente. Él va a llegar y primero va a decir, como ve, queremos por acá una unidad de flujo. Y ya después va a decir, ah, listo, por acá. Bien. Y por acá, primer camino de aumento, voy en 1. Y así va a seguir. Vengo por aquí. Después digo, vengo por acá. Pero dice, ay, no, mira que ya me saturé por aquí. Entonces me devuelvo. Y, bueno, no sé si sea así exactamente, porque más bien diga como haga un cambio acá entre estos dos y mande esta más bien para abajo. Pero básicamente él va como recalculando los caminos para ir encontrando los que sí aumentan. Y a veces en algún momento le toca como devolverse, como cambiar aristas de dirección y decir, no, usted que venía por acá, más bien venga por allá. Para yo venirme por acá por donde se estaba. De eso se trata más o menos los caminos de aumento. Pero básicamente, durante el algoritmo, la red se va llenando. Se va llenando y va aumentando de a uno. Y me va manteniendo en todo momento como un estado subóptimo de lo que se puede calcular. Pues, ¿cómo así que subóptimo? Pues sí, como que sí, lo que está disponible ahí por ahora son esas aristas, esos nodos, esas capacidades. Entonces, lo que se puede mandar hasta ahora es eso. Hasta ahora. Pero si yo le agrego más cosas después, pues él sigue mandando más cosas. Y a pesar de que ya había calculado hasta cierto punto algo, él puede arreglar eso que ya calculó antes para mandar más. ¿Cómo? Así como se arregla él mismo durante el proceso. Por ejemplo, acá, si yo intento mandar un flujo por acá, llego a uno saturado. ¿Qué haría el algoritmo? Intentaría entonces devolver esta rojita y mandarla por acá. Pero por ahí ya hay alguien también. Entonces le arreglaría a ese otro alguien. Lo tiraría por acá abajo. Para que ya todo el mundo se les bloquee el camino. Y ahora ya pues volví a cobrar toda esa gente de arriba y miren que ya todo el mundo puede pasar. A pesar de que inicialmente el algoritmo había escogido unos caminos que eran como malos, porque estaban bloqueando las de los demás. Pues, por ejemplo, este último que yo puse tiene que ir por ahí, porque es la única opción que tiene, ¿cierto? Pues, a pesar de que yo ya le había tapado el camino, él arregla lo que había de ahí para atrás. Eso es la parte de teoría importante que hay que saber. ¿Por qué? Porque entonces el max flow que uno tiraría al principio sin copiar ningún nodo acabaría en algo así. Esta sería la red del problema si yo no pudiera copiar ningún nodo. Hacer esto una vez no da time limit, pero hacerlo n veces sí da time limit. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Uno puede coger esa red que ya está casi lista, está ya casi pues, al borde de terminar, y a esta sí copiarle el nodo. Pues, digamos, usted no, que es el que yo sé que quiero copiar, lo va a copiar. Entonces lo creo, lo conecto al source, con un nodo de flujo, y le mando las mismas aristas que tenía el original. Una para acá, otra para acá. Y cojo esto y vuelvo y tiro del MaxFlow. Vuelvo y le digo dinic.maxflow. Entonces, ¿el qué hace? Pues se da cuenta que ya todo eso está casi listo
Y acá lo único que puede tirar de flujo es por el nuevo, por la copia. Ya viene acá y arregla de ahí para adelante lo que se puede arreglar. En este caso era muy fácil, pues, porque era muy difícil inventarse un tipo que ya que mostraba tantas cosas. Ahorita les muestro pues eso cómo se iba calculando de para arriba. Pero en caso de que esto entrara en conflicto con lo que había antes, él lo arreglaría solo. Acá pues simplemente va a seguir un caminito de estos libres. Entonces cuando yo vuelvo a lanzar este otro max flow, él encuentra más flujo con esta copia que yo le mandé. Pero ¿qué pasa? Yo igual tengo que hacer esto n veces. Pero el max flow que yo corro n veces no es sobre la red vacía, sino sobre esta red. La red que ya está completamente calculada y solo tiene un nodo nuevo, que es el nodo que yo le acabo de meter. Eh, y que, pues, que me genera esa posibilidad de tirar uno más de flujo. Y sí, esa es la cosa. Pues uno tiene que copiar la red literal, como que uno se deja la red, no sé, uno hace como de niche, red, o le mete todas las aristas, le hace el max flow. Y después sí empieza a copiar. No sé, para todos los nodos llega y dice como de niche, copia igual a red, le mete las aristas a la copia. Y ahí sí dice copia.maxflow. Entonces, este copia.maxflow es rapidito. ¿Qué tan rapidito? El tamaño del grafo worst case. Muy, muy worst case, en realidad menos, porque es como que solo tiene que hacer un DFS con este man nuevo, que posiblemente le toque acá volverse un montón a calcular varias vainas, pero a algún momento va a acabar y está acotado por el tamaño del grafo, pues es acá es como uno de n nada más. Son esos DFS, pues que esto tira, va a ir aumentando el max flow. Como que eso solo va a entrar una vez acá, pues. No, no muchas. Ese es como el truco de copiar una red que ya está armada o precalculada ya en un pedazo. Porque la complejidad del max flow, de este max flow grande, es más bien como o de iteraciones por n. Bueno, n más m, en realidad el grafo es n más m, ¿cierto? No, no solo n. Una pregunta, pero ahí cuando se ya vuelve a calcular el nuevo Mapflow, ¿es o usa duplicado alguno de los nodos, no? Ah, sí, sí, acá es Bueno, donde digo que le mete las aristas a la copia. Esto sería sí. como hacer un copia.add edge que vaya desde el S No, o hasta sea, el nuevo con que capacidad es, 1. Después copiar las aristas que van como del nuevo a los que eran los vecinos de ese man. Y ya, ¿cierto? Pues es agregar estas aristas acá. La de la copia y las que van de la copia a los que él se conecta. Pues, por ejemplo, uno tendría que crear esto con un tamaño extra, por ejemplo, ¿cierto? Esos ya son detalles de implementación, pues, pero si yo tenía n más m nodos más 2, que son el s y el t, tengo que meter uno más.
que ese va a ser el que va a estar copiando, por ejemplo. Y lo meto vacío y acá le agrego las aristas. Ya eso es cuestión de que entiendan pues también cómo funciona esta mierda. Pero es básicamente eso, siempre uno piensa como cuántos nodos tengo, cuál es el S, cuál es el T, cuáles son los demás. Y conecte S con nodos, nodos con T's y nodos con nodos. Bueno, ¿sí entendió eso de copiar la red? Sí, es precalcular algo y ver si mejora o no. Eso, eso. Eso de ver si mejoran, no, pues es mucho más rápido que correr todas las Otra vez, sí. N iteraciones de esa mierda de niche, Y de esos pues DFS. igual tiene sentido, o sea, eso solamente me va a modificar uno de los conectores, no todos. El otro van a quedar iguales. Yo no necesito volverlo Exacto, a calcular. exacto. Exacto, es como que este DFS se va a intentar meter por ese conector la primera vez y si no es capaz de aumentar el flujo por ahí, ya murió. Si sí es capaz de aumentar el flujo por ahí, pues aumenta en uno la respuesta y ya la siguiente vez que se intente meter por algún lado el DFS, pues ya todo esto va a estar saturado y ya ahí se acaba. Mientras que tirar todo el max flow es una iteración por cada uno de estos manes que uno quiere machar. Bueno, eso era el J, bien. Bien. ¿Vieron el D? ¿Quieren que hablemos del D o ya lo hicieron? ¿Todo bien? Ah, mira, chimba. Eso, el de yo no lo leí. A ver qué era eso. 4:46. Tan rápido vamos. Pues es que es chimba hablar del D para introducir el tema que se usa también en el F. A ver, yo miro ustedes que el D. Ah, es que esto lo hicieron. Mira el Gerson. Eh, te va bien rápido. Bueno, no, pues si nadie va a preguntar del D, mejor no. Pues usted, Neide, más bien léalo y inténtelo hacer, que yo creo que usted es capaz. Y ya que no es tan difícil, en vez de contárselo. Alto bien, me lío. Más bien los que sí estuvieron absorbiendo y haciendo el contest que no quieren preguntar por ninguno, no han preguntado por ninguno. Ah, L. Ah, L L. que no lo pasamos. Pues no sé si nuestra ecuación estaba mal, pero nos da wow. la. Ah, Creo la que también L, está Melo. creo que en L ustedes deben tener algún error de implementación porque esa ecuación de ustedes está bien. Ah, ok. Hablemos de L. Hablemos de L. Que le está pro. Él Le está está muy chimba. teso. Hay un resumencito rápido. Uno quiere contar cuántas palabras hay de tamaño n que usan un alfabeto de n letras, pero cada de esas palabras que uno quiere contar tiene que usar exactamente k diferentes. ¿Cierto? O sea que pues k es más chiquito que n,
son algunas de las letras del abecedario. Y si enviamos este test case, entonces palabras de tamaño 3, con un alfabeto de tamaño 3 y que tengan 3 letras distintas. Entonces, son palabras así de 3 letras, mi abecedario es A, B, C, y tienen que ser distintas. Entonces, pues ahí son como las, perdón, no es que tienen que ser distintas, sino que mis palabras tienen que tener 3 letras distintas. Entonces, pues como A, B, C, A, C, E, B, A, C, B, C, A, C, A, B y C, B, A. Las permutaciones, pues acá en este caso 6. Y así, no sé, tamaño 5, con alfabeto de 2 letras, que tengan las 2 letras. Pues entonces serían 2 a la 5, menos las inválidas, que es como A y B. Perdón, con 5. 5 A y 5 S. Y esto da 30. 30 acá. Cierto, mejor dicho, tengo que ir llenando una palabra de letras. Pero tengo que cuidar muchas cosas, ¿cierto? Que es el tamaño, que sea N. Que tengo acá opciones y que M opciones y que salgan las N. Perdón, M opciones y que salgan siempre K distintas. No sé, yo creo que eso se podría pensar de muchas maneras. Les voy a contar más o menos yo qué pensé. Primero que yo dije, pues nada, si tengo un alfabeto de K letras, si tengo que escoger M, pues escoger de esas K, perdón, es al revés, ¿cierto? Tengo un alfabeto de M letras y tengo que escoger K. ¿De cuántas maneras puedo escoger las letras que voy a usar para la palabra? M tomado de acá. Y ya dice que las letras que tengo ya son fijas. Sí, ok. Listo. Ese fue mi primer pensamiento, como para irle bajando cosas, ¿cierto? Ya, acá entonces ya me libré de eso de que cuáles letras son. Ya simplemente tengo palabras de tamaño N, con un abecedario de K letras ya fijo, digamos, porque ya las escogí acá con este conteo. Palabras de tamaño N, ¿cierto? Esto es N acá el tamaño. Pero ¿cuál es la vuelta ya? Que necesito que aparezcan todas las letras. No va a ser simplemente, pues, si yo pudiera tener como que a veces hay una letra que no aparezca o algo así, simplemente sería K a la N, ¿cierto? Porque sería como que yo tengo acá opciones por cada posición, entonces pues voy multiplicando ahí las opciones que tengo, K a la N en total. Pero ahí van a aparecer palabras como A, o B, que eso no tiene todas las letras, yo necesito que tengan todas las letras. Esas K letras tienen que aparecer todas. Bueno, es que fue lo segundo que yo dije. Pues nada, estas palabras son algo así como que primero aparece la primera letra, después aparece la segunda letra. Entonces acá está la primera A, acá está la primera B. Después en algún momento va a aparecer la primera C, después la primera D. No tiene que estar organizado alfabéticamente, pues, pero para que sea más sencillo el ejemplo. Acá entre la primera B y la primera C, ¿qué va a aparecer? A si ves. Hasta que ya salga una C. Y ya acá puede salir A o B o C, ¿cierto? Pueden salir puras A o C o algo, y hasta que ya sale una D, y ya al final puede salir lo que sea. Me puse a pensar yo en esto como tan extraño. Porque entonces si yo fijo como el orden de las letras, eso también me ayuda, ¿cierto? Si yo digo como no, que vayan siempre las letras creciendo, eso me va disminuyendo el desorden. Primero dije como las escojo, ahora dije en qué orden van a salir, y
Eso ya me va ayudando a que sea más organizada. Entonces, si yo ya tengo cada letras, yo sé que van a aparecer en algún orden. Dos configuraciones que tengan órdenes distintos son distintas. Entonces, yo tengo otra configuración donde los órdenes de cómo salen son al revés. No sé, primero sale la D, después sale la A, después sale la C y después la B. Independientemente de lo que yo ponga acá, claramente estas dos cosas van a ser distintas, pues, porque si esta salió en un orden y esta salió en otro orden, pues son distintas. Entonces, separar por el orden también es buena idea y le ayuda a que ya todo esté como organizado. ¿De cuántas maneras puedo escoger el orden en el que salen las letras? Como cuándo salió la primera, cuándo salió la primera B, cuándo salió la primera C, bla, bla, bla. Es cada factorial. Que es todas las maneras de desorganizar cada cosa. Entonces ya teniendo esto, puedo imaginarme que simplemente tengo acá letras que van a aparecer en orden alfabético y que mi tamaño total es n, ¿cierto? Pues que el len de esto es n. Lo cual ya es bastante más amigable, ¿cierto? Porque, pues, por ejemplo, ya es más fácil pensar cómo en hacer DP, ¿no? Que ya tengo mucho orden. Pues si yo estoy, por ejemplo, por acá, apenas poniendo As, yo pongo As y de pronto pongo una B. Después puedo poner así ves, tengo dos opciones, después tres, cuatro, como que ya se va volviendo más fácil de organizar las cosas, pues de por ejemplo hacer conteitos como con DP. Entonces yo voy, por ejemplo, en un índice, pues, por ejemplo, yo ir llenando acá el problema, como les decía, como que yo estoy llenando palabritas y me voy moviendo. ¿Qué me importa a mí saber en ese momento que yo voy? ¿Cuántas letras se prestan? Como si, vengo acá, si yo voy acá, ¿cuántas letras he puesto? Tres. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo como dos opciones acá. Si yo, por ejemplo, acá en esta I, con tres letras, A, B y C, yo puedo poner una A, poner una B o poner una C, que es por ejemplo lo que hice acá. ¿Y en dónde voy a quedar? Pues en el siguiente índice, con la misma cantidad de letras, porque puse una de esas, ¿cierto? ¿Y de cuántas maneras puedo hacer eso? Letras, ¿cierto? Yo transiciono acá como multiplicando por letras. Porque puedo poner esa cantidad de cosas en esa posición. Y otra opción es que yo ya esté en una posición en la que voy a poner una letra nueva. ¿Qué quiere decir poner una letra nueva? Que pues avanzó uno el índice y avanzó uno también las letras que he puesto, porque ya voy en una más, ya voy en la D, por ejemplo. ¿Y esto de cuántas maneras lo puedo hacer esta cosa? Pues solo de una forma. ¿Por qué? Porque pues si voy en la C, va la letra que sigue D. ¿Cierto? Paso era que era bueno organizar esto, ¿cierto? Si voy a poner una letra nueva, ¿cuál? La que sigue. Mientras que en el otro problema, ahora voy a poner una letra nueva, ¿cuál? No, pues tengo 1000 disponibles, más las que ya me gasté, algo así, pues que es tan bueno que esté ordenadito todo. Entonces, ustedes miran es como este tipo de lógica así de DP, pues puede pensar en la recursión de que DP en IJ es igual a DP en I menos 1
en J más dpi menos 1, J menos 1. ¿Cierto? Como que si estoy en una posición con una cantidad de letras, es porque vengo de la anterior con la misma cantidad de letras. No, perdón, es el menos 1 era aquí. Carajo. Bien. Si estoy en una posición con una cantidad de letras, es porque vengo de la anterior posición con una cantidad menor y puse ahí la nueva, que era este, puse ahí la nueva y la puedo multiplicar. O venía ya desde la posición anterior con la misma cantidad de letras, perdón, acá, la misma J. Y en esta nueva posición I, pues tenía J opciones para poner algo ahí nuevo. ¿Qué pasa? Que esta recursión es famosa, pues conocida, importante. Se llaman los números de Stirling. Del segundo tipo. Y básicamente cuentan de cuántas formas puedo dividir un conjunto de n elementos en K subconjuntos, con K particiones no vacías. Entonces, S de n K es dividir punto de tamaño n en K particiones. A ver, yo les mando algo para que miren eso, que eso es como bien importante. Eso es mucho competitiva, porque eso sirve para contar un montón de cosas. Voy a dar el link por acá. Hay muchos problemas de competitiva que lo que no tienen que calcular es este de acá. Es una recursioncita ahí suave, sino que a veces lo difícil es verla acá. Tampoco era tan fácil llegar a ella, ¿cierto? ¿Y qué es lo más grave de todo? Que si uno hacía esto, estaba time limit, memory limit, todo eso no servía. Porque teníamos que n era 1,6 y m, que era como la segunda coordenada del dp, era 1,3. Y la complejidad de esto es n por m. Entonces, si uno se tiraba el dp de Stirling, está time limit y memory limit también, si lo cogía pues con una raíz. Bueno, entonces dijimos que ya acá queda claro. Es que estará Stirling de n con k. Está la respuesta. ¿Eso se ha entendido? ¿Alguna pregunta o algo? Yo que llegué un poquito tarde, tú calculaste el Stirling. Yo, por ejemplo, el Stirling lo hice con el for. Tú usaste la fórmula recursiva. No, no, apenas voy a explicar esas cosas. Es que Ah, yo lo actualizo un poquito. Yo les estaba tratando de explicar yo cómo hice el problema, porque es como enredadito, tanta huevonada. Entonces, no sé, como que la forma más natural de explicarlo me parecía explicarlo como yo, como lo fui
llevando hasta eso de Stirling, que la verdad eso no es Stirling, nada que ver con lo de las palabras. Entonces, la vuelta fue que yo dije, primero uno escoge cuál de las M letras va a coger, que es tomar M con K. Y después se pone a pensar que la primera vez que va a aparecer cada letra determina como un orden, como una permutación. Y que los diferentes órdenes en los que aparecen las letras, pues, dan diferentes palabras. Entonces, si yo quiero como calcular todos los posibles órdenes en los que me pueden aparecer las letras por primera vez, pues K factorial. Y ya teniendo eso, todo eso multiplicado, yo puedo entonces decir que simplemente ya tengo restringidas las letras y el orden. O sea que mis letras pueden ser desde la A hasta la K, las primeras K, y que mi orden puede ser siempre alfabético. Y ya entonces ahí lo que yo les decía era que se podría ver como un problema de P donde yo voy como llenando siempre una palabra en orden. Entonces tengo como un índice que se va moviendo, que está ahí. Y voy llevando también cuántas letras he puesto, cuál es la máxima letra que lleva hasta ahora, por ejemplo, acá la C. Y cuando voy a poner una letra, pues puedo poner o la misma letra con letras opciones, o la letra nueva con una opción. Y que entonces esa recursión es la que da la recursión de los números de Stirling. Pues, por ejemplo, John, aprovechando que usted como que lo hizo y sí sabe un poquito, ¿usted por qué llegó a los números de Stirling? Entonces yo me puse a ver como que habían, como que si yo cogía, digamos yo podía coger, yo tengo que coger K letras exactamente. Entonces uno puede mirar que de esas K letras, de escoger distintas, exactas, exactamente distintas, hay N cogidos de A a M, M cogidos de acá, perdón. Sí, ok. Esto que yo acá pues de N con K. Okay. Pero cuando uno pensaría como, ah, bueno, ya eso lo multiplico por K factorial y ya elevo M a lo que falte, pues a lo que sobre, y ya con eso me da. Lo que pasa es que ahí estoy contando como de más. Estoy Sí, eso contando, como es K a la N. Sí, ok. sí, estoy como contando bastante de más. Eso. Entonces uno empieza a mirar cómo puede ir contando y metiendo palabras, pero ir quitando también las que metí, que eso es como inclusión-exclusión. Es decir, voy a meter, por ejemplo, una letra y voy a meter cómo voy a llenar los espacios que me falten con esa letra. Pero, dado que metí esa y si meto otra, estoy como quitando la posibilidad a una tercera o llenando el espacio de una tercera porque yo ya llené espacios. Lo que voy a hacer es, cuando tenga una sola palabra, pues como una sola letra por poner, y, y ya haya puesto las dos anteriores, va a quitar esa. Pues es lo del principio de inclusión-exclusión. Porque uno mira que uno quiere ir por cada posición sumando el polinomio de qué puedo poner en esa letra. Vos si puedes escribir ahí como, si yo tengo como una palabra de 3 letras y mi diccionario es de M, uno tiene como posibilidades x sub i, x sub 1, x sub 2 y x sub 3 y multiplicados. Pues el producto de esas tres me dice cuántas formas tengo posibles. Eso nos permite si no fueran exactamente K, pero como tienen que ser exactamente K, yo tengo que quitar
las letras en las posiciones donde ya puse, que serían en las posiciones impares, pues si voy poniendo de a 2, o sea, no sé cómo explicarlo bien. En mi mente es Hágale como que eso que me lo enredan. yo pongo 2 y quito Usted está 1. hablando de esto, ¿cierto? Sí, pues yo estoy hablando más como de De esta poner fórmula, ¿cierto? como lo de inclusión-exclusión, que yo pongo 2, si lo puedes buscar, que es como A unido B es igual a cardinalidad de A más cardinalidad de B menos la intersección, y Sí, sí, sí. así, como ir quitando los que ya quité y poniendo los que quité 2 veces. Sí, sí, a ver lo que estás dando a decir, Johnny, que es claro, es en una enreda. Sí, Que, a ver. O sea, para conectar con toda la mierda que yo hablé. Por ejemplo, yo que ya me he dado cuenta que era esto, el Stirling acá, que esta era la fórmula, esta era la respuesta. Pues entonces ya, ¿cuál era la dificultad ahí? ¿Cómo calculo eso rápido? ¿Cierto? Porque lo que yo les dije con la recursión clásica del DP, saca, por cómo eran los tamaños, eso no daba. Eso acaba en 5 y todo, eso se volaba hasta las cuevas. Pero esta fórmula, pues si uno es capaz de hacer esto acá y esto acá rápido, donde rápido es que se puede hacer una de uno, por ejemplo, ese combinatorio, y esta exponenciación en log n. Entonces miren que ya esta fórmula rápida es k de la sumatoria por esto. O sea, k log n, y eso obvio da, porque el k chiquito, y el n no tanto, pero log. Entonces, si no lo complicase mucho la vida y sin entender muy bien como por qué putas eso dio los números de Stirling, uno podría decir como, uy, no, listo, ya, hago la fórmula y sale, ¿cierto? Y además, como la fórmula que teníamos era combinatorio de perdón, de m con k por k factorial por esto acá, pues se cancelaba un k factorial, sí, ese k factorial se cancelaba con ese k factorial. Entonces ya solo era combinatorio por esto de acá. Y ya esto iría a ser fácil. Entonces, es chimba entender esas cosas de matemáticas así como teóricas y todo, pero tampoco es 100% necesario. Entonces uno puede ver el DP, decir, ay, marica, mira la recursión de los números de Stirling y buscar cuál es la fórmula para calcular eso y sale. ¿Y por qué dio los números de Stirling? No, pues ni idea. Que ya la razón es, digamos, lo de la inclusión-exclusión o otras cosas, pues, pero no es necesario, pues. Entonces, para no complicarnos por ahora, miremos cómo se hacía el problema, ya después pensamos en él. Entonces, primera parte, calcular números calcular combinatorios, ¿cierto? Coeficientes binomiales. Esta es la manera más fácil. Si uno lo puede hacer cuadrático, esta es la recursión del término de Pascal, caso base, eso es re fácil. Y esto de add es sumar con módulo, ¿cierto? Para no hacer es igual a A más B módulo mod, porque ese módulo mod es muy lento. Entonces uno hace esto acá. Uno sabe que 2 por mod es menor o igual a int max.
donde mod es siempre pues el típico 10 a la 9 más 7. Entonces, cuando uno lo multiplica por 2, sigue cabiendo en inmax, por eso es que lo escogieron así como es él. Y entonces le puedo sumar, revisar si se pasa del módulo, si se pasa, restarlo, si no se pasa, no restarlo. Y esta es la manera de sumar con módulo rápido. Un tema de velocidad, pues, que a veces puede dar time limit, estar sacando mucho módulo. Acá no hay dar time limit, pues, pero estoy tratando de hacer eso como siempre, ¿no? Para no tener que hacerlo cuando ya hay time limit, pues. Y ya, pues, si uno le pedía que la palabra tuviera más letras distintas que el tamaño, pues no, ¿cierto? Pues, no tiene sentido. Porque pues por cada posición voy poniendo una letra nueva, si mucho tengo N letras nuevas. Y si no, la respuesta ya era eso que yo les dije, que como se cancelaban los factoriales, era calcular la fórmula de Stirling sin el factorial. Y esa fórmula es una inclusión-exclusión, porque va sumando y restando, ya miramos más o menos cómo es la vuelta. Y ya es lo que yo les digo, hay que saber calcular rápido el combinatórico, hay que saber hacer rápido K menos I a la N. Y ya eso es sumar, pues que yo hago ahí, me van a agarrar para no sacar módulo. Pero no voy a poner módulo también, pues ya. Como que sea menor que cero, que se suma el módulo para que siempre sea mayor o igual a cero lo que entra acá. Y si no, pues todo bien. Y ya. Acá en esas multiplicaciones sí toca sacar módulo, ahí no hay nada que hacer. Pero bueno, ahora entonces, ¿cómo era la inclusión-exclusión? Que eso también es chimba entenderlo. Y tengo entendido que, por ejemplo, el equipo de José, Alejo y Cita, como que sacó la fórmula ellos mismos, pues así como pensando en inclusión-exclusión, sin saberse lo de Sterling. Pero ahora olvidémonos de esta mierda. Pensemos más bien en las palabritas que hacíamos como más directo. Marica. Entonces, a ver, cuando K es 0, ¿acá qué sale? K con 0 por K a la N. ¿Eso qué es? En el contexto del problema, lo que decía John. Escríbame bien. Palabras de tamaño N. Letras, pero no necesariamente todas las letras distintas aparecen en las palabras. ¿Cierto? Puede haber unas que no aparezcan, pues. Pues por eso es que esto contaba más, esto contaba de más. Entonces, mejor dicho, con letras o menos. ¿Sí entiendes por qué? Pues yo sí. Bien. ¿Qué sigue después en la sumatoria de esa? Que me estoy enredando yo ya para explicar esto. Divide acá con 1, pues menos 1, porque ya será acá con menos 1, acá con 1 y acá menos 1.
a la N. ¿Y qué creen que hacer eso? Como la puse arriba, tamaño N. ¿Y por qué? Pues Men, yo ahí, como que cuando Isitada nos estaba explicando eso, me surgió la duda de por qué no sería entonces solo ese primer término menos ese segundo término. eso es lo que en este momento me tiene a mí pensando, weón, que me tiene como enredado. Lo que no diría, si tengo las de K o menos, y le resto las de K menos uno o menos, pues ya. Sí, sí, nosotros también como que pensamos eso. Luego Isita como que se dio cuenta de que sí toca hacerlo así, pero no, yo nunca entendía. Porque acá tengo las de K, y tengo las de K, pues K menos, y acá K menos uno o menos. Como que si le quito eso verde me queda pues como solo lo de K, algo así, ¿cierto? Sí. Toda esta mierda. Pues pensamos bien entonces qué es este término. K con uno es como que vas a escoger una letra. ¿Cuál letra? La que no voy a usar, ¿cierto? Y ahora escogí la letra que no voy a usar, entonces esas otras K menos letras, cojo y las elevo a la N para sacar todas las palabras posibles. Ok. Ya estoy viendo más o menos por qué es la mierda, pero qué puta enreda. ¿Cuál es la vuelta ahí? Por ejemplo, cuando yo escojo acá la A, que es la que no va a salir, acá me puede salir una palabra que sea como C, 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 C. Y cuando yo escojo la B, que no va a salir, acá también puede salir otra vez esa palabra C, 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 C. Entonces, ¿qué pasa? Yo después sumo uno para recuperar esas. Y como no, no, espera, espera. Entonces vamos a escoger dos letras. ¿Cuáles? Por ejemplo, una podría ser como la A, la AB. La iteración pasada, cuando escogía la A, me salían unas letras. Cuando salía la A, me salían esas mismas letras duplicadas y las resté dos veces, no las quería restar dos veces. Sumémoslas una vez. Entonces cojo esas parejitas y ahí me aparece otra vez, por ejemplo, esa C, 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 C. Y las sumo una vez. Algo así. Pues es como enredada. No, pero Eh, esto sí ya me quedó claro. Porque hay que volver a restar después. Ah, bueno, sí, sí, sí. Eso sigue ahí más. Digamos que esto no era antes de sino de D. Pues cuando sale la C también sale esa de. Pues, ¿qué pasa? La D yo no quería que saliera. Acá la continué. Yo tocaba más uno. Después acá la resté, por ejemplo, tres veces. La de la A, la de la B y la de la C. Entonces me quedó fue en menos dos. Sí, 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 bien. Más o menos dos. Y acá me sale con dos veces. Cuando cojo la pareja A, B, cuando cojo la pareja C, cuando cojo la pareja B, C. Entonces que acá hago más tres. Voy en uno.
Después cuando la resto la última vez, ahí sí se cuadra. Ahí no sé. Que después hago de K con 3. Que es para decir que uno no sé si hubo unas que resté, sumé, no sé qué. Entonces, por ejemplo, acá me sale como cuando voy a ignorar la A, la B y la C. Que es la última vez que aparece la D y la sumo, pero también la resto porque estaba atrás con menos. Ahí la resto. Y es que se me vuelve todo esto cero. Fíjate, las palabras que sí tienen todas las letras distintas solo van a aparecer acá. Todo el chorrero que viene después de sumas y restas es para cancelar lo otro, ¿cierto? Para que, por ejemplo, esta de que no me tenía que salir, yo no la cuente. Pero nada, le hace eso de los números de Stirling, que eso es de verdad que es muy útil y es pro. Es bacano, eso pues en matemáticas también es todo un tema. La otra manera de entender que esto tenía que ver con el problema es volviendo a lo que yo les decía ahorita del problema de P. ¿Cierto? Cuando uno piensa que ya está llenando la palabra como en un orden alfabético, pues de cuál aparece primero que cuál. ¿Qué tiene que ver eso con particiones? Yo imagino que yo acá tengo los números normalitos. O sea, de pronto una manera de verlo de uno así bien pro. Si no está bien loco, bien fumado. Entonces me dice, tengo los índices. Tengo como unas bolsitas. ¿Cuántas son K? K. Entonces, ¿qué significa llenar una palabra de letras? Pues digamos que esta es la A, esta es la B. Estas bolitas en realidad son las letras. ¿Qué significa llenar la palabra de letras? Particionar los índices en las bolsitas. Si yo pongo acá una A, que me trae para acá el 1. Si yo pongo acá una A, eso me trae para acá el 2. Si yo pongo acá una B, acá el 3. Y así sigo. Así sí se ve más como la relación entre el problema y las particiones. ¿Alguna pregunta de ese problema, muchachos? Que todo bien. Muy calladitos hoy. Por mi lado, bien, Pablo, muchas gracias. Yo también lo doy. Otra cosa de esos números de Stirling es que demanda que las particiones no sean vacías. Pues a mí no me puede quedar una bolsita de estas vacías, que es lo que uno necesita en el problema, que las letras sí aparezcan todas. ¿Cierto? Y bueno, chimba de problemas. El problema me pareció muy bacano. Pablo, yo sí tengo una pregunta del módulo, que Contame. creo que es lo que nos dañó la vida. Como, ¿qué pasa si uno tiene como un número que se pasa del módulo, digamos? Ujú. Sí, sí, te estoy Entonces, escuchando. digamos que uno, ajá, ok. Entonces uno se pasa del módulo, ¿cierto? Y después uno le resta a uno que no se pasó del módulo, pues eso te da un valor negativo. Entonces, como que
A nosotros, pues lo que nos dimos cuenta es que nos estaba dañando el problema porque, pues, cuando uno se pasaba algo y el otro no se pasaba, nos daba un valor negativo y pues y es imposible que tenga un valor negativo. Entonces, Ya, sí. Uno le suma el ya, ya, módulo. ya. Exacto, sí, exacto. Así que intentemos arreglar este, por ejemplo. Marica, la guardé como TXT. Pues sí, lo que decía Jan. Por ejemplo, acá, como ustedes estaban haciendo Sí, el debe ejercicio de ser ahí. Sí, solución, sí, sí, exacto ahí. a veces era más, a veces era menos. Entonces, este término de acá podía ser negativo, Ajá, ¿cierto? sí, sí. Por ejemplo, prot es menor o igual al módulo porque acá le sacaba un módulo, ¿cierto? Ajá. Pero pues podría ser menos. Entonces, lo que dice John, si uno les suma al módulo, pues si este restó, este vuelve y suma y lo deja positivo. Ah, ok. Hay que tener cuidado porque entonces ahí puede ser que uno sume 3 veces el módulo. Si eso es más, uno podría sumar 3 veces el módulo, que eso en int ya overflow. Cefa. Ajá, Acá no, porque acá ya esto es long. ok. Si te mandemos esta versión de eso. Otra cosa es como meterse a la cuenta de alguien que haya sido candidate master y mirar bien. Ah, bueno, si era eso. Qué bueno. Total. Pero bueno, buen aprendizaje ahí. Si algo se puede volver negativo, entonces uno tiene que tener cuidado a veces sumar. Eso Ahí la antes yo otra decía pregunta. acá, como que En el mira, yo, manual yo de... le decía como que si lo que iba a sumar era negativo, que le sumara de una vez el módulo para que diera algo entre 0 y módulo menos 1. Ah, ok. Ah, otra preguntita ahí entonces. Sí, contá. Mm, en el manual de que no tienen eso de add módulo, ¿o no? Ah, es que eso es muy fácil, men. Ah, bueno. Inline. Es, Dame es solo verlo. como que si te vas a pasar, se lo restas. Y si Ah, y no, si no te vas a pasar, lo sumas. Listo, uno. Ya. y lo otro es que lo que yo decía ahorita, como está garantizado que 2 por mod es menor al int max, que es lo que todo el mundo debería saber, que siempre se les olvida gente que es buena y todo. Es por eso que uno puede sumar cara relajada. Y Listo. también, De y uno. también estar cara relajada, porque uno se está moviendo siempre como en el intervalo 0, mod menos 1. Bien. Eso es chimba para que lo hagan, que muchas veces hay códigos que dan time limit solo porque uno está sacando demasiado módulo. Bueno, Eso también se puede... Solo una sí, pregunta. Eso también se contame, puede hacer contame. con multiplicación. No, mentiras, con multiplicación te viste que no, ¿cierto? No, no. ¿Qué cosa es ese problema? No, lo de add, pues como si uno tiene muchos módulos, pues después de multiplicación, ¿se puede hacer o no? Ah, no, el peor con multiplicar es que eso ya se sale de int. Entonces, cuando uno multiplica, sí toca hacer así Pues, como pues, uno si leerlo. digamos que no se, si no se sale bueno, no hay un truquito parecido que uno se lo resta, ¿no? Ah, sí, ese sería eso mismo. Si uno sabe que la multiplicación no se sale del int, puede hacer esto. Ah, ok. Podría ser así como A por B. Ah, bueno, bueno. Mm. Bueno, entonces algo más de este problema nos seguimos. Acá está haciendo como en orden alfabético. Eso es como raras, ok. Bueno, pues no. El que seguía era el F, que ahí lo está sufriendo Gerson porque da time limit.
Este problema estaba muy chimba. Estaba muy chimba porque daba time limit, pues esa era la cosa, como que uno pensaba en algo, a mí también me dio time limit y yo hice como medio trampita. En parte porque estaba solo y tenía mucho para hacer y estaba como, ay marica, no voy a preparar nada para esta clase si esto solo me da rongancer. Como dice que trampita, hay unas de estas líneas hacen que el código corra más rápido. Y eso fue lo que le quitó el time limit Uy, ese sí. día. Pero eso a veces no se puede en las, de verdad, las competencias oficiales, entonces eso no es, pues, no está Nosotros bien. hicimos una optimización que no fue esa. Ustedes hicieron algo muy chimba. Ustedes hicieron algo muy chimba, así que ahorita lo contás. Dale. Y yo después, absolviendo, también dije, como no, las chimbas se tienen que poder hacer bien y tengo ya dos maneras de hacerlo, que son distintas a la que ustedes dieron, que también es chimba. Eh, entonces está bacano porque es un problema que se presta para hablar de teoría, pero también mucho de implementación. Si no, entonces es lo que lo mandaba porque estaba jodiendo ahí, como experimentando con esa vuelta de que es más rápido que y así. Básicamente, uno le daban, pues uno le decía que uno tenía una ranita que se movía de izquierda a derecha, arrancaba en cero y quería llegar hasta N. Acá está. Entonces, este era hasta N, saltando siempre más uno o más dos. O sea, si lo que acabo de decir fuera el problema, ¿cuál sería la respuesta al problema? Como la ranita aquí, va a ir siempre a más uno o a más dos. ¿Cuál sería la respuesta a ese problema? Estamos como callados, pues dividimos, pues lo mejor siempre es buscar la cantidad de saltos mínimos, ¿no? ¿Es que? Es buscar la cantidad de saltos mínimos el problema. Ah, bueno, qué pena, es que yo no terminé de explicarlo. La pregunta es de cuántas maneras se puede llegar al final. Ah, pues eso Fibonacci, ¿no? Digo yo. Eso, bien. Bien. Sí, si no, no es muy difícil. Sí, eso, Fibonacci N. ¿Por qué? Porque yo estoy parado acá, por ejemplo, en la I. ¿De cuáles pudo haber llegado? ¿De la I menos uno o de la I menos dos? Entonces aquí Fn es Fn menos uno más Fn menos dos. ¿Cuántas maneras puedo llegar a la inicial? Pues una. Y Fibonacci bien. Pero ¿qué pasaba con este problema? Que no era tan fácil, pues, gracias a Dios. Qué huevona. Lo que pasaba era que había unas posiciones que están como bloqueadas. Por ejemplo, ahí a la ranita no podía pisar ahí. Entonces, por ejemplo, si la ranita estaba acá, tenía que saltar de una vez a la 3. Si estaba en la 3, tenía que saltar de una vez a la 5. Pero si estaba en una tanda en un pedazo largo en el que no había huecos, ahí sí era como la recursión normal de Fibonacci. Entonces uno podría decir, ah, no, pues yo puedo hacer un DP normal y si hay una piedrita, pues es como un cero. Si pues, es una posición que atrás hay una piedrita, pues ahí no hay nada. Y también hay transición. Y solo había transición desde la anterior. Fácil. Pero esto era grande el N, porque hacer el DP normal, pues sería N, ¿cierto? O de N.
O sea, que sea algo más rápido. ¿Y qué es lo que uno hace que es más rápido para acelerar recursiones lineales? Matrix. Eso, matrix exponentiation, bien. Sí, listo. Entonces uno se puede imaginar el problema como un bloquecito donde sí se puede mover. Un hueco. Así los huequitos por ahí, pues. Y entre ellos bloque. Entonces el peor es que entre hueco y hueco pues uno quiere hacerle rápido, o sea, tirarse el matrix exponentiation. Uno mira ahí más o menos cómo es la vuelta y se da cuenta pues cómo funciona eso, ¿cierto? 1, 1, 2, 3, es muy largo. Vamos que arranca por acá. Pues, ¿qué quiere decir? Como que si acá es 1, 1, 2, 3. Este 3 es el que después pasa acá porque es la única transición 3. Este que sigue después también solo tiene una transición porque la otra es hueco 3. Y miren que ahí ya se daña el Fibonacci porque ya en vez de hacer 3 más 2, 5, hago 3 más 3, 6. Pues tampoco era simplemente hacer un Fibonacci y ya, pues acá se empieza a escuadrar. Acá ya 6 más 3, 9. 9 más 6, 15. Acá se pasa hasta 15. Acá se duplica el 15 y dele. Pero básicamente sigue siendo lo de hacer matrix exponencial. Uno tiene siempre los términos iniciales. Estos son los términos iniciales. Como que el que era el último del bloque anterior se convierte en el nuevo término inicial. Y ya, ¿cierto? Y es acá, matrix exponentiation. Y dele, y ya, y lo que caiga al final. Uno podría, por ejemplo, ponerse acá un hueco en n más 1. Un hueco ficticio en n más 1. Para que la respuesta que le queda acá al final ya fuera la respuesta. Y era donde uno llega y decía como Gerson. Como, bueno, ya hice el problema, me la chimba. Como el Gerson. Pero resulta que no era tan fácil. Pues es que esto está tan lleno de envíos, pues, porque hasta esa gente que es bien pro, como que uno no cuenta con que eso se dañe. Y cuando uno le calcula la complejidad a esto, uno dice, eso pasa, eso pasa. Pero quizás uno está subestimando un poquito que el matrix exponentiation tiene ahí su constante. Adicional a la de multiplicar las matrices, pues porque esa sí uno la debería tener en cuenta, pero aún así eso tiene ahí otro por 2, por 3 o algo así, que cuando está muy en el borde lo puede cagar. Entonces, a ver, yo les muestro el que da time limit. En el 96 ya era de los últimos casos. Entonces el matrix exponentiation normal. Un poquito más elegante y programar un ratito con C++. Y esto era, mira, si había 2 huecos seguidos ya, cero, porque uno no podía saltar más de 2, entonces ahí se quedaba. Y si no, ya pues la matriz de Fibonacci y de al matrix exponentiation. Este paréntesis era porque antes tenía un K-1 y lo quité. Y ya la respuesta va siendo siempre al último término, hacerle la exponenciación de esa matriz y ir llevando siempre como el último término en donde iba yo. Y ya estaba time limit. ¿Y por qué? Pues porque esto es lo que les decía, esto no es lo más rápido del mundo, pues están haciendo estas operaciones acá, que lo que hace por dentro es como una exponenciación binaria, pero multiplicando matrices.
eso no es tan rápido, ¿cierto? Eso tiene que hacer acá un montón de calculitos. Que Simón, lo una vale. pregunta. ¿Usted puede ver lo que viene siendo los casos de prueba porque hizo la simulación del contest? Es que este es el primero. Ah, no, no, pero me refiero a los códigos de las otras personas. Ah, sí. Sí, como yo ya, todos los que yo haya hecho, Ah, bueno, listo. puedo mirar los de los demás. Por ejemplo, el C, que es el que me falta hacerlo, no puedo mirar. Sí, ya. Vale, listo, gracias. Pero esto sí. Mira, esto sí. Eso depende de los settings pues, de la gente que lo sete, pero así lo tienen ellos. Cuando uno ya lo soluciona, puede ver los de los demás. Y también es muy chimba ver los de los demás. Porque yo acá estoy mirando un poquito el de Marcos, este F de Marcos, el A, este de loco. Eso también es chimba para aprender de los demás. Bien. Ahora, pronto les decía que ese F sí ya tiene límites. Me perdí. Entonces, a ver, uno pensaría como, bueno, entonces, ¿qué toca hacer? Tengo que optimizar este código. Fue lo que yo hice. O usarlo menos. Que fue lo que hizo Alejandro. ¿Cierto? ¿Cómo así que usarlo menos? Si pues no está llamando tanto esta mierda. Si no es necesario, no llamarlo. O sea, primero la mía, que es como más de programar y ya. Si esto es lo más lento, entonces uno viene y mira esto que está haciendo. Este es el típico código, pues, de que uno va descomponiendo el exponente en un número binario. Cuando se encuentra un 1, multiplica. Cuando no, no. Y todo el tiempo va elevando al cuadrado la base. Pero a ver, si nos ponemos a pensar, la base que le estamos metiendo a esta exponenciación, la matriz que estamos exponenciando, siempre es esta. Es la misma, ¿cierto? Pues, ¿qué pasa? Acá esta B siempre es la misma, esta es la matriz. Y después cuando se empieza a hacer este while, acá aparece B al cuadrado, B a la 4, B a la 8, B a la 16, B a la 32, B a la 64, y vuelve y calcula todas esas B's a la una potencia de 2, las calcula y las calcula y las calcula. ¿Para qué? Para multiplicárselas a la A. Pero uno podría esta línea borrarla, pues quitarla, hacer este B por B, hacerlos antes. Y acá solo multiplicar cuando hay que multiplicar. Y eso le estaría bajando a este código como más de la mitad del tiempo, porque esta línea se ejecuta todas las veces. Eso fue lo que yo hice, que en realidad era muy sencillo. Entonces pues era la misma solución igualita. Acá le cambié un poquito cómo está programada. Y entonces, ¿qué hago? Cuando tengo que multiplicar, multiplico por una de esas veces. Y esas veces, ¿qué es? Algo que yo ya precalculé. Es la matriz de Fibonacci a la 1, al cuadrado, a la 4, a la 8, y las guardo. Entonces acá dentro del Big Pau, en vez de tener que estar acá haciendo B al cuadrado, que es una operación muy costosa, simplemente me muevo a la siguiente. Me muevo por este arreglo de matrices. Y ya eso lo saca el time limit sobrado. ¿Cuál será? No, estas últimas más bien. Acá ya comenté las líneas de esas tramposas. Ya tengo esta vuelta y pillen que ya eso pasa breve. ¿Se entiende ahí cuál fue el cambiazo? Sí, claro.
Precalculaste lo que viene siendo los resultados de la potencia. Pero solo precalculaste la potencia de 31, ¿no? Ah, sí, yo voy nada más hasta 30 porque uno sabe que 2 a la 30 ya es más que 10 a la 9. Es el límite que le daban, ¿no? Ah, sí. Si bien tiene ese detalle de hasta dónde debe calcularlo. Alejandro quiere contar la que él hizo. Bueno, dale. ¿Cómo De que una. fue? Am, pues yo lo que pensé es como, ese algoritmo es como n log n, porque pues, y n siendo como los espacios y n siendo como, pues, el número de veces que haces esos espacios y eso como, pues, como estaba diciendo Fallon, cuando uno hace demasiado esa exponenciación de matriz, se va en tiempo, pues. Entonces yo estaba pensando que en casos más pequeños no era necesario hacer la exponenciación de matriz. Entonces lo que Ujú. hicimos es, ahí al principio, precalculamos los Fibonacci hasta 1 a la 6, pues. Entonces, si ya lo tenemos calculado, Ujú. podemos usar esos Fibonacci. Y si no, y si es muy grande y se nos iría de tiempo precalcularlo, usamos Matrix Exponentiation. Eso, muy bien. Así como que si el salto que había que dar era medianamente chiquito, lo hacen con el Fibonacci breve, pues el que precalculaban hasta 1.000.000. Y él, eh, no entiendo por qué volvían a setear la matriz cada vez que hacían esto, pero Es que nosotros lo pensamos diferente a ti. Pues nosotros pensamos que como podíamos calcular con Fibonacci como cada espacio, ¿cierto? ya porque ustedes la modificaban acá. Pues podíamos precalcular con Fibonacci cada espacio, ¿cierto? Y después, si uno multiplica esos espacios, te da la respuesta. Pues, aunque no había pensado que el Fibonacci se cargaba a la siguiente. No sé, pero es como lo mismo, sino que ustedes lo cuadran distinto, bien. Entonces, ¿cuál es la mierda? ¿Cuántas veces puede dar uno este Elf? Como 10 a la 3, pues tiene que ser como un montón de Eso, espacios de eso, 1 a eso. la 3. Eso, son espacios grandes porque se pasan ya de 1.000.000, pero el tamaño total es hasta 1 de 9. Entonces, ¿cuántos pensaréis de esos grandes? Menos de 1.000. Pues en realidad acá se van a ir la mayoría, ¿cierto? Eran 100.000. Eran en total 100.000, ¿cierto? Bueno, perdón, 1.000.000 también. Ok. Pues sí, pues está peor. ¿Cierto? Como que, ¿qué dice el? Pues acá se van a ir casi todos, ¿cierto? Porque 1.000.000 es mucho más grande que 1.000. Esta optimización de ustedes puede que sea hasta más rápida que la que yo hice, ¿cierto? Ujú. Y eso es que yo acá no saco módulo. Si ustedes usan lo de add acá, probablemente les queda todo más rápido, pues y así. Está bacano. Había otra manera en la que uno decía, como no, sabe que es que ese Matrix Exponentiation es muy lento para esto el Fibonacci. Hay algo más rápido que se llama Fast Doubling. ¿Quién se los manda? Fast Doubling. Fast Doubling básicamente aprovecha lo del Matrix Exponentiation para sacar unas ecuacioncitas que le sirven a uno como teniendo el K y el K más 1 para saltar al 2K y al 2K más 1. Para ir haciendo pues, también como el binario, para ir multiplicando de a 2.
pero con menos cálculos, porque el matriz exponencial hace mucho cálculo ahí con esas matrices, esto acá es un poquito más rápido. Acá lo cogieron recursivo, como igual uno va sacando siempre solo una recursión, es igual es rápido, tampoco son tantas recursiones porque eso está acotado por login, entonces eso también lo arreglaba. A ver qué lo hice, yo también lo mandé así. ¿Cuál será el fast doubling? ¿Cuál es? Eso que está. Esa era muy chimba, esta era literal. Copiar ese código de CP Algorithms, ponerle el módulo. Y ya, pues uno iba multiplicando por el Fibonacci. Y esto era cortico de codiar y todo, pues. Probablemente la solución más chimba, más pro. Sino que yo la verdad esto del fast doubling, no, pues de pronto sí lo había visto, pero ya se me había como olvidado. Como que busqué en un blog de Codeforces cuál era la manera más rápida de calcular el Fibonacci y decía que era todavía más rápido que el Matrix Exponentiation y efectivamente sí. Ay, bueno, ya siendo como las 6. A ver, ¿alguna pregunta de este problema, muchachos? No, está interesante, está como educativo. Bastante Este, educativo. este contexto estaba muy educativo, para si esa es la palabra. Que eso era lo mismo que estaba diciendo John por el chat. Salían muchos temas distintos y cosas de implementation y truquitos y era chimba de contest. Hay que decirle a estos manes que felicitaciones. No sé si vieron que el que lo setió acá en Codeforces fue Iván. Uy, mera Ah, bueno, chimba. esta es primera fecha, esta es segunda fecha. Pero no sé, de pronto es la primera fecha también. Son ellos, pues, por ejemplo, el problema ese de que dice que Frankovich debe ser Franco. Y el problema de, hay que decirles que felicitaciones porque mira, chimba, podemos seguir con este, no sé, el próximo que vayamos a hacer. Bueno, entonces, ¿qué más? Lo otro que es fácil y que falta es el B. Tenía por acá como un orden. Este B, sí, el B. Bueno, el E ya lo hablamos también. Que me parecía más, como más enredado. Vení el G. El G lo voy a dejar para la siguiente clase de Geo porque está muy chingón. Bien. Y porque no tengo muchos problemas con esos temas que usan ahí, entonces mejor guardémoslo. Eh, bueno, para el A les recomiendo que se lean esto, que si no, no lo hacen ni para el putas. Esto lo explicaron en el Training Camp de Bogotá. ¿Cómo? ¿Lo puedes mandar por el grupo? Por el de WhatsApp. Sí. Sí, ya lo mandé por el grupo Parse.
Pues sí, para la alianza, este bloque de Code Forces. Esto lo explicó Osman en el Training Camp de Bogotá, pero él también se inspiró mucho en este blog, que es el blog es chimba, está muy bien escrito. Y abajo pone unos problemas buenos como para entender eso, cómo se usa, el código, es muy malo. Yo se lo absolví hoy, que no había tenido como tiempo estos días, y usé estos códigos de acá. ¿Qué más? El C. Pues hay que saber segmentar lazy propagation. Y entonces nos quedan el B y el L. Entonces, ¿cómo están de ánimo, muchachos? ¿Quieren seguir? Okay. Sí, al menos el L. Uy, como que al menos el L, bueno, ese es el difícil. Pues no, pues es que el B estaba como fácil, pero daba mucha pereza programarlo. No, ¿cómo así? Tienen que programarlo. Antes el B era todo cortico de programar. Ah, bueno. Yo lo Eh, programé y me molé con... Pues no era largo, solo que me demoré mucho guiando una bobada que tenía. enredo. Yo sí me mató no leer bien los constraints y no darse cuenta que ese K puede llegar hasta... Pues sí nos dimos cuenta que K puede llegar hasta 100, Y puedo pero echarlo. no sabíamos cómo hacer que el grafo no se devuelva. Entonces no lo tiramos porque pensamos que se iba a la complejidad y yo luego lo tiré. Pues sí lo tiré optimizado como con el grafo así bien, como coloreando los nodos y que no se devuelva si el color es mayor y ya. Pues Y este está. juego más feo, ¿no? Ah, píllate el primero, no, ese sí está muy pelle. Todo eso. Pero no, a ver. Me olvidé más bien. Espere, pero... ¿Alguien quiere que hablemos del B? O más bien piénsenlo ustedes, ¿no? Piénsenle. Sin no decir nada del B. Lo único es lo que está diciendo John X de esto. Porque no lo haya hecho. ¿Sabes? Y si algo me preguntan más bien. Y más bien entonces el L. El L sí está más rarito. Entonces, le decían a uno que no quería calcular una mierda pues, que era un montón de cosas, pues, que ayudaba también en calcularlo lento. Pues, a ver cómo se pone lentito. Pues a ver, uno le decían que, que para cada número de esos uno iba a mirar como los intervalos en los que él fuera el máximo. Por ejemplo, el 2. ¿En qué intervalos es el máximo? Como en este y en este. ¿Cierto? Pues en esos dos. Eh, y que uno iba a coger y a sumar esos intervalos. Entonces, lo del 2 es el primero, que es 1 más 2, más el que es solo 2. Y eso da 5. De la misma forma el 1 solo era a sí mismo, solo era ese pedacito, entonces solo sumaba 1. El 3 le pasaba lo mismo que el 1 porque estaba como arrinconado ahí por el 5, como que si yo ya me abro de acá ya dejo de ser el máximo, entonces el 3 también era solo ese pedacito, que sumaba 3. Y el 5 como es el máximo de todo el arreglo, pues es sumar todos los subbarriles, ¿cierto? Pues todos los subbarriles que contienen al 5, perdón, unos 5, unos 5, 3, y así cierto, 5, 3, 5.
5, 3 y 5. Y 5 y 3. Entonces no quería calcular toda esa mierda y sumarla. Entonces, a ver, ¿esto cuánto da en total? Total es 58. Ese es 5, ese es 3. O sea que saca como, no sé, 29. Sí, bueno, bien. Eso se entendió. Sí. Bien, listo. Entonces, por ejemplo, primera cosa que uno podría pensar es como, bueno, para cada número, ¿cómo hago para saber hasta dónde tengo que cogerlo? Si por ejemplo acá el 2 era como este intervalo. Acá. El 1 era No, como este. no sería como el problema de mirando al horizonte para conocer qué intervalos abarca o qué intervalo es el mayor. Eso sí, es lo que llaman también next grader. ¿Cierto? Si yo tuviera, por ejemplo, acá un 6, pues el intervalo del 5 se acabaría acá, porque el siguiente mayor, el next greater, es el 6. Pero lo mismo para los dos lados, ¿cierto? Si acá hubiera un 10, el intervalo del 5 también se acabaría acá antes del 10, porque el 10 es el next greater a la izquierda. Entonces sí, lo del next greater, hacia la izquierda y hacia la derecha, no podía saber cuál era el intervalo de cada número. Eso ya lo deben saber hacer, ¿cierto? Eso es un problema de lead code, sale un montón, nos lleva un stack, si le sale algo más chiquito lo saca y lo que le quedó ahí al final es el next creator, o si le quedó vacío es porque no había, pues, breve. Pero entonces así uno tenga esa mierda sigue siendo muy difícil, ¿no? Pues, por ejemplo, uno cómo pasa de que este pedazo tiene que sumar 49. Esa vuelta me parece a mí como bien enredada y cansona y que como la última media hora de prueba ahí cuadrando unos índices de mierda y eso no me da, hasta que ya después de que paré un rato que descansé como que me di cuenta que le da el bug y ya sí cuadré las fórmulas. Pero no sé, de pronto a alguien se le ocurre algo menos enredado que lo que se me ocurrió a mí porque la verdad es chimba de enredado. Miremos del 5. El intervalo del 5 es 1, 2, 5, 3. Todo. Pues a ver, yo lo que decía básicamente es que hay una parte de la izquierda y una parte de la derecha. Y yo el mismo numerito lo incluía en la derecha. Entonces, ¿qué pasaba? Yo decía como, bueno, esa parte de la izquierda es 1, 2. Se puede agarrar como de dos formas. El 1 del 2 o solo el 2. Es por ejemplo esto que está acá, 1, 2, 1, 2. Y después solo 2, 2, 2 y ya después ni mierda. Y eso se combina con las partes de la derecha. Entonces uno se puede combinar, por ejemplo, con un 5, con nada más un 5, con el 5 y el 3. ¿Qué pasa? Este 1, 2 va a aparecer dos veces con el 5 solamente y con el 5, 3. Y este 2 va a aparecer las mismas dos veces con el 5 y el 5, 3. Se acaban más cosas, pues va aumentando. Pues si fuera 5, 3, 2, 5, 3.
También habría otra que sería 5 nada más. Pero cada una de estas de la izquierda, ¿cuántas veces va a aparecer? Pues la cantidad de R's que haya. Si acá hay más R's, pues cada R nueva que aparezca es una combinación nueva que se forma acá. Y al revés, lo mismo. Pues este 5, 3. Y también aparece otra que es como con el vacío. En el caso del de la derecha, por ejemplo, el de la izquierda no. En la izquierda no aparece el vacío porque la izquierda no incluye el 5. Entonces aparece 1, 2,5, 1, 2,5, 3. 2,5, 2,5, 3. Entonces es como sumar esta buena y multiplicarla por el tamaño de la derecha. Y sumarlo a la derecha y multiplicarlo por el tamaño de la izquierda. Pero ¿qué pasa si esto ya es más grande? Eso empieza a crecer. Y hay más opciones. Entonces ya está también como 0, 1, 2. 5, 3, 4. Pues algo así del estilo, como que cojo un intervalo, le calculo como la suma de las prefix, ¿sí? Eso es como la suma de las prefix. Y eso lo multiplico por el tamaño del otro lado. Y acá lo mismo. Sino que el enredo es que derecha e izquierda en realidad es como la sufix. Y de izquierda a derecha las prefix, algo así. O al revés, perdón, si esta es la de la sufix. Enredo de fórmulas, una chimba, pues. Porque entonces, además, acá a veces hay más cosas. Pues este ejemplo era fácil porque era como toda la array. Pero yo tengo más cosas en mis prefix y en mis sufix y en mis huevonadas. En realidad acá tengo otras cosas que yo no quiero contar. ¿Cierto? Mis sufix vienen con otras mierdas. Entonces toca ver uno cómo hace para sacar eso bien de ahí sin que se le enrede, ¿cierto? Si ya acá yo llevo una prefix una sufix que viene desde la derecha, una prefix que viene desde la izquierda, ¿cómo hago para cuadrar esas cuentas? Es muy enredado explicar. Simón, una pregunta. Ahí pues en el grafiquito no sé como que cuántos son como los posibles subsegmentos que hay y simplemente uno cuenta cuántas veces va a aparecer ese subsegmento y multiplica el número y ya. A ver, ¿cómo sería ahí como con un ejemplito? Pues por ejemplo, el 6, o sea, bueno, creo que lo repetiste, sí. En la cara Eh, como que yo solo quería contar, por ejemplo, desde acá hasta allá. Porque era como el 5 el que estábamos contando. Entonces ya este 6 y 7 no va, este 7 y 8 tampoco va. Algo así. Entonces, ¿como cuántas bueno, veces hay que contar cada numerito? ¿Qué? sí, o sea, cuántas veces aparece cada número en el subsegmento. Y sería multiplicarlo por cuántas veces aparece y sumarlo, ¿no? Porque si nos damos cuenta siempre aparece, pues así digamos lo que en forma piramidal para arriba. Entonces digamos los bordes aparecen una vez, los subbordes van a aparecer, es que están dos veces, bueno, ahí están apareciendo tres veces. Y luego los más internos aparecen tres veces y así. Bueno, Sí, ese es entonces el tamaño también de se rango, puede cuadrar. ese es el tamaño de rango de 0 a 4, ¿no? Sí, sí, ¿Y será. por qué tiene 5 3 2 ahí ya? En la línea 20. Creo que son 4, ¿no? Sí. Pues sí, como que este Eh, 4 aparece una vez, este 3 dos veces. En realidad no es una eso. vez porque este 4 aparece con todas estas. Este 4 aparece 3 veces. Es 1 por 3. Este 3 aparece Ah, 2 por 3. Pero sí, de pronto sí también se puede cuadrar. Sino que igual hay que ver cómo calcular eso rápido, ¿cierto?
No, pues sí, la idea sería saber en cuántas veces van a estar. Yo creo que de pronto sale con alguna fórmula. En placa sería como que este 4 aparece, bueno, o este 0 aparece 3 veces, este Ajá. 6, este 9, algo así, 9, 6, 3, Sí, sí. algo así. Ese sería como el coeficiente que multiplicamos el número y luego ya lo sumamos. O lo mismo que es como también hacer algo así como 3 por 1, 2, 3, 3, 2, 1, algo así. Pero si uno necesita ir creando como cosas que vayan incrementando. Cuando uno tiene como una vez el primero, 2 veces el segundo, 3 veces el tercero, eso ya es como la prefix de las prefix, algo así, ¿cierto? Sí, eso, la prefix de las prefixes es cuando ya van subiendo la cantidad. Bueno, usted ya era como, lo que sí quiero ver es que lo absolven, pues, porque este es de esos problemas que uno se lo cuentan y uno dice, ah, sí, me era chimba, pero la vuelta sí iba a programar esa mierda. Pues este pedacito del principio, suave. Esto es el precálculo de las prefix y las prefixes de las prefix, las sufix y las sufix de las sufix, y acá ya viene un enredo de fórmulas que es el que es como bien maluco de cuadrar. Pero lo importante es que lo sacó. Si a alguien se le ocurre alguna manera más chimba, como con alguna estructura de datos o algo que no requiera tantos índices y cuenticas maricas, me escribe. Que también Listo. pensar en esas cosas es todo un arte, pues, cuál es la manera más fácil de programar algo para no quedarme ahí mucho tiempo en la prueba. Bueno, ¿y qué más quieren preguntar algo de este o de otro? Yo no, no. Pues ya nos dejaste pues, los artículos para leer y sí. Sí, vamos a mandar por el grupo lo otro que mandé por acá. A ver. Bueno, acabamos la grabación.